él dijo como, mira, yo conozco a la entrenadora de nado sincronizado y está reclutando ahorita niñas y Jennifer cumple con las cualidades físicas. Están buscando una niña de piernas largas, delgada, que tenga los brazos así largos, que tenga flexibilidad. Yo creo que Jennifer podría estar ahí. En relación a la suspensión del Comité Olímpico Guatemalteco por parte del Comité Olímpico Internacional, ¿cómo ha afectado la situación de preparación y sobre todo de mentalidad para las competencias nacionales como internacionales entre los deportistas guatemaltecos? Y creo que la vida personal influye mucho en el deporte dependiendo la manera en cómo tú practiques el deporte, porque hay una gran diferencia entre voy a ser atleta por hobby o voy a ser atleta de alto rendimiento. Muy bien, les damos la más cordial bienvenida al podcast Contexto Please, su podcast de confianza y el podcast en donde se pueden informar de lo más sonado que pasa en Guate y uno que otro tema más. Mi nombre es Romeo Méndez. Y yo soy José Hiela. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en otro capítulo. Ya somos 1,300 suscriptores. 1,400. Actualización de un día para otro. Miren, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una invitadaza, ¿verdad, Romeo? Así que hoy les presentamos a Jennifer Paniagua, deportista de alto rendimiento en Guatemala, para platicar sobre el tema del deporte. Bienvenida, Jennifer. Un aplauso para Jennifer, por favor. Muchas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo el tema del deporte, más en esta semana que fue tan sonado y controversial el tema con el viaje que va a hacer el señor presidente Bernardo Arévalo, ¿verdad? Con relación a la suspensión del Comité Olímpico. ¿Cómo te sientes tú como deportista? Quisiera decir que ilusionada. Espero que toda la situación del deporte se vaya solucionando, porque al final es lo que queremos, ¿verdad? Que los deportistas no solamente tengan espacios seguros de entrenamiento, sino también que tengan la oportunidad de representar a Guatemala con todo lo que se significa, ¿verdad? El tener un nombre, el tener el himno, el tener la bandera y toda aquella implementación que necesitan. Qué buenísimo, qué buenísimo. ¿Y sientes que de repente pues esta visita podría hacer de que las cosas se agilicen, se mejoren en cuanto a la suspensión? Creo que puede hacer que se mejore. Creo que no puede levantar la suspensión porque al final es un problema un poco más interno de nuestro país, ¿verdad? Porque el Comité Olímpico Internacional solo colocó la sanción en cuanto a las circunstancias que estaban sucediendo en nuestro país, pero creo que sí nos pueden dar como una vista de lo que podría empezar a suceder o los cambios que necesitamos para que se nos levante la suspensión. Sí, claro, es un proceso que va a llevar más tiempo aún. Y lástima, ¿verdad? Porque un año importante para el deporte en todo el mundo, pues, porque son las Olimpiadas. Y creo yo de que enfocarnos en cómo el deporte puede ser esa ventana de oportunidades para muchos jóvenes es sumamente importante. Pero por otro lado, cómo en Guatemala falta mucho por hacer en materia de deporte, en materia de cultura y en muchísimos temas más, pero centrándonos en el deporte, falta mucho apoyo y compromiso, ¿no? Claro, falta muchísimo, sobre todo para los deportes pequeños o incluso los deportes que no se conocen. Creo que hace falta muchísimo apoyo y esto sería la primera puerta a que se empiecen a apoyar realmente. Súper. Gracias. Y también pasando un poquito a tu lado, Jennifer, cuéntanos acerca de qué deporte has practicado, cómo ha sido tu vida dentro del deporte, cuánto tiempo lo practicaste. Yo comencé muy chiquita en gimnasia artística. Tuve una lesión en la espalda y estuve parada durante muchísimo tiempo. Cuando yo regresé, tenía tal vez unos 7. Entonces estuve parada por mucho tiempo y cuando regresé mi mamá me dijo: Jennifer, de verdad no eres buena, tú no sirves para esto, me dijo, pero no en mal plan, sino en el plan de... Ya estoy impactado. Me dijo como no, sobre todo porque yo de verdad yo creía que era muy buena, pero yo me empecé a dar cuenta que las personas que no llevan mucho tiempo destacaban más que yo, que incluso como que tenían un poquito más de oportunidades que yo, ¿verdad? Entonces yo decía como, de verdad no soy buena, pero a mí me gustaba mucho, pero más que gustarme el deporte, me gustaba mi grupo de amigas. Entonces mi mamá me dijo: no, Jennifer, tú no eres buena para esto, no, realmente no sirves para esto porque tu cuerpo no es estereotípico para el deporte. Realmente hay un estereotipo, digamos, de que las gimnastas deben ser chiquitas, deben ser musculosas, tienen que tener mucha potencia, y yo no cumplía como esas características, ¿verdad?
Entonces yo dije, bueno, lloré mucho porque yo le decía, mamá, yo no voy a conseguir amigas ni hoy ni nunca. Le decía, porque si yo me voy de aquí no voy a conseguir amigas. Y entonces yo lloraba mucho, mi mamá dijo, igual nos vamos a ir. Nos despedimos del director técnico de la federación, que en ese momento yo sentía que era una de las personas más cercanas que teníamos. Y él dijo como, mira, yo conozco a la entrenadora de nado sincronizado y está reclutando ahorita niñas y Jennifer cumple con las cualidades físicas. Están buscando una niña de piernas largas, delgada, que tenga los brazos así largos, que tenga flexibilidad. Yo creo que Jennifer podría estar ahí. Y yo dije como, bueno. Entonces yo le dije, mamá, yo no quiero ir, yo me quiero quedar aquí, no voy a conseguir amigas allá, no va a funcionar. Y mamá me dijo, pues vas. Y me llevó obligada. Entonces me llevó obligada, hice la prueba y ya estando ahí me dijeron como, sí la queremos y queremos que empiece ya. Entonces yo le dije, mamá, pero es que yo no quiero estar ahí. Sobre todo porque las chicas con las que yo tenía que entrenar eran más grandes. Entonces yo dije, no voy a ser mis amigas, que no sé qué. Y entonces yo seguía necia con la situación. Mi mamá me dijo, no importa, lo vas a intentar. Entonces empecé a ir a clases de natación lisa y luego pues empecé a ir a las clases directamente de nado sincronizado y ahí fue cuando yo empecé a incursionar en el deporte. Tuve la oportunidad de que al poquísimo tiempo, un año después, yo estaba viajando a mi primer Open en Argentina. Entonces fue... ¿Cuántos años tenías? Ahí tenía 11. Yo 11. Ah, sí. qué emoción. Felicitaciones. Sí, gracias. Entonces fue a mi primera competencia grande, digamos, que pude ir. Fue muy bonito, fue una experiencia totalmente distinta y a partir de ahí estuve 11 años dentro del deporte. 11 años. Nos compartías detrás de cámaras que hace pues apenas unas semanitas que dejaste de ir a entrenar. ¿Dijiste ya nomás? Sí, Okay. hace más o menos, yo digo que unas 3 semanas tomé la decisión de ya no seguir entrenando. Okay. Creo que sobre todo por las circunstancias en las que se entrenan y lo que eso conlleva detrás en cuanto a salud, tanto mental como física, ¿verdad? Porque el entrenar en una piscina que está blanca o verde no solamente te trae un problema físico de decir que la mitad del equipo tiene problemas intestinales, como tener... ¿Cómo se dice eso? Como amebas. Amebas, ajá. O Sí, sea, pues, problemas físicos como ese y psicológicos de estar dentro y ver que toda la piscina está blanca y tú estás tratando de dar lo mejor de ti, pero ni siquiera ves a la persona que tienes al lado de lo sucia que está. Entonces, es complicado y es frustrante. Entonces, realmente yo tomé la decisión de no seguir porque quiero incursionar, digamos, o dar el primer paso para un cambio real dentro del deporte. Okay. Sí. Yo quiero saber cómo es ese cambio real en el deporte, pero también quisiera saber si te parece bien y nos puedes compartir. Veo que lo dividiste como en 3 áreas, ¿no? Como en instalaciones, como en afección psicológica o emocional, perdón, y afección de salud, ¿verdad? Sí. Física. Bueno, en cuanto a instalaciones, fue algo que yo dije desde el inicio, en el momento que yo hice mi hilo en Twitter, no es que el problema de instalaciones venga de hace un año, viene desde siempre y es algo que yo voy a sostener todo el tiempo. Las piscinas, por ejemplo, de zona 4, que son las piscinas en las que nosotras entrenamos, para deportes como el nuestro es muy difícil que la piscina sea fría, porque pasamos 8 horas adentro. Y la cantidad de calorías que se queman solo con el frío ya no permite que el cerebro esté funcionando igual, porque yo le decía a alguien, el 50% del tiempo dentro de la piscina yo estoy pensando, ya no aguanto el frío, me quiero salir. Entonces, el otro 50% está enfocado en lo que tengo que hacer. ¿Y Entonces, pasas 8 horas? Sí. ¿Cada cuánto? Todos los días, menos los sábados o los domingos, dependiendo de la temporada. Porque cuando es temporada competitiva, de que sabemos que ya estamos a 3 meses de irnos, ya es todos los días. Y son 8 horas. 8 horas ya son mitad sí. ¿Verdad? Sí. Sí, No, es sí. bastante. Y Y el tema de los entrenadores, el personal técnico de, pues por lo menos el deporte que tú entrenas, ¿sí crees que cumple con una pues condición necesaria para ser un buen entrenador o consideras que no? yo creo que, bueno, dividiéndolo en dos, en todo el área como multidisciplinaria, podríamos decir, yo nunca me voy a quejar. Yo siempre he dicho que el área multidisciplinaria del Comité Olímpico Guatemalteco es de las mejores cosas que le pueden suceder a un atleta. Okay. O sea, tienes
como estas oficinas, si quieres decirlo así, que ahorita están en zona 9, que engloban todo lo que un atleta necesita. Entonces sería como medicina general, nutrición, fisioterapia, psicología. Entonces en el momento que tú necesitas suplir alguna de esas áreas, ellos siempre van a estar ahí. Entonces eso te sirve muchísimo, que sería todo el equipo multidisciplinario. Y en cuanto a entrenadores, creo que varía muchísimo de la disciplina. Personalmente considero que en todo lo que es técnico, podríamos decir, de conocer lo que realmente se necesita, como lo artístico, el trabajo en equipo, el que te fundamente en eso, que al final el deporte es un trabajo de equipo, es algo muy bueno, creo algo que podría destacar de los entrenadores de mi disciplina. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno destacar pues que el personal por lo menos da la talla y da batalla a pesar de estas condiciones deplorables de instalaciones, de pues temas físicos en los diferentes deportes, ¿verdad? Yo así como destacando, yo tuve la oportunidad de trabajar con un fisioterapista. Okay. Él se llama Mario Paniagua. Él fue quien me acompañó. Es tu tío. Todo el mundo me lo dice. Tío primo. Tuve la oportunidad de trabajar con él cuando a mí me diagnosticaron una hernia en la espalda. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con él. Fue una persona que hasta el día de hoy me ha acompañado en todo el proceso de cómo me he sentido en cuanto a eso, porque pues claro, el tener una hernia pues conlleva muchas otras consecuencias, ¿verdad? Pero es una de las personas que yo siempre me gusta como destacar su trabajo, porque siento que ha sido una de las personas que ha trabajado en pro de todos los atletas en su máxima capacidad, porque por ejemplo dentro de la piscina él llevaba su camilla a la piscina para podernos hacer las descargas, y estamos hablando de una piscina que no tiene techo, estamos hablando de una piscina donde el viento corre, donde todo el mundo está viendo, y claro, pues somos mujeres, somos menores de edad, y se expone a que la gente piense muchas cosas que no están sucediendo. Entonces yo decía, bueno, no solo el tener que tener ese cuidado en que todo el mundo que está sentado en las gradas lo puede estar viendo, sino que el hecho de decir, me voy a ir a poner ahí bajo el sol a trabajar porque sé que estas niñas me necesitan, fue algo que yo digo, wow, o sea, de verdad está muy comprometido con su trabajo. Sí, qué bueno. Yo estuve entrenando, yo entrené karate en la Federación de Karate, entrené boxeo luego en la Federación de Boxeo, y en la Federación de Boxeo, que fue la última disciplina, digamos, que entrené, yo igual destaco el compromiso de los entrenadores, en especial el entrenador Carlitos, que le mando un saludo. Lleva añales en el boxeo, y se nota, digamos, ese compromiso y la entrega, y sobre todo esa esperanza e ilusión que podría verse desde un deportista que empieza su carrera, pero él, a pesar de llevar años, cree en cada uno de los personas o deportistas a los que le entrena, lo hace con esmero, con pasión, y creo yo de que es una lección para todas las personas, pero en especial para los funcionarios que llegan y se aprovechan de las circunstancias del deporte para beneficio personal, porque es un secreto a voces que es un nido de corrupción, claro, el sistema de deporte federado y olímpico en Guatemala, ¿no? Todo porque yo considero que el deporte siempre ha sido un área muy vulnerable dentro de todo el sistema guatemalteco. Es algo a lo que realmente no se le ha prestado atención. Alguien me decía hace mucho tiempo, es que si tú sales del país a competir y dices, ay, es que Guatemala está suspendido, y tú dices eso, que eres la cara del país cuando compites, claro, no puedes esperar que la gente piense que el país está bien. Claro. Entonces, mucha gente es un indicador, ¿verdad? Exacto. Sobre todo porque somos un área muy vulnerable. Somos un grupo de personas, a pesar de que Guatemala tiene atletas muy buenos, somos muy pocos los que tenemos la oportunidad de salir, representar y hacer muchas cosas, porque conlleva todo un proceso de clasificación, ¿verdad? Y como hablábamos al principio, el hecho de no tener las instalaciones adecuadas no te permite tener como este pico, digamos, de trabajar todo el tiempo en pro de estar concentrado solo en eso, de tener todo el tiempo disponible para solamente enfocarte en eso, es algo que no se nos da todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, al final somos pocos los que tenemos la virtud, podamos decir, o el regalo de poder representar a nuestro país. Y claro, viajar y que la gente se dé cuenta que está suspendido es así como, algo no está bien. Sí, pues. Claro, sí, y se evidencia, ¿verdad? Sí. O sea, se evidencia, sí. Ahorita que estabas contando esta historia de tu tío. No, que no es tu tío.
Después estabas ahí. Entonces, Sí, era tu el tío. Y que estaba debajo del sol. Ustedes estaban debajo del sol, me refiero. Sí. La piscina no está techada, no. No. ¿Cómo es el contexto? O sea, en cuanto a estas instalaciones que nos contaste hace un momentito, ¿cómo es? O de otros espacios que conozcas que en cuanto a instalaciones puede ser un poquito complejo. A ver. Yo te pregunto porque yo conozco otros deportistas y que las condiciones usualmente sí no son las mejores. Claro. ¿Verdad? A ver, nosotras llegamos a los extremos, ¿verdad? Como pasamos tanto tiempo bajo el sol, digamos, el problema es hasta qué punto vas a exponer tu piel, por ejemplo, Claro. que sería uno de los problemas más grandes, ¿verdad? Al punto de que nosotras, hay fotos donde la luz estaba tan oscura que nosotras ya no nos veíamos de lo morenas que estábamos y todas las partes estas las teníamos, No, ¿en serio? te lo juro, Sí, teníamos qué las partes aquí como que eran como escamas. Entonces tú te las hacías así, se te levantaban los pedazos de la piel quemada porque ya es otro nivel y pasamos todo el día. Entonces solo imagínate que pasamos bajo el sol desde las 10 de la mañana hasta más o menos las 4 o 5, o sea, todo el rato del sol y yo todo el rato del sol. Entonces era muy, muy difícil. Nosotros, o por lo menos yo en su momento, compré una máscara y nadaba con la gorra abajo, la máscara encima y solo mis ojos tenían los agujeritos y la boca para respirar. Y de ahí todo estaba cerrado. Y en otro punto, cuando ya nos dimos cuenta que la máscara no era tan funcional, porque ya si todas teníamos la máscara, ¿quién era quién, verdad? Entonces, Sí, pues. entonces ya se convirtió en una situación un poquito más difícil, entonces comenzamos a usar crema al azar, de lo que utilizan los bebés. Ok, Entonces sí. eso hacía que el bloqueador no se pudiera caer. Entonces ya nos Como que veían, sellaba. ajá, entonces ya nos veían a todos como mimos dentro de la piscina y todo el mundo nos preguntaba, ¿ustedes qué se echan? Y nosotros, crema al azar. Entonces, por ejemplo, eso nos pasa a nosotras, pero sé que hay otras instalaciones como Kevin Cordón, que Sí, él sí, sí, hizo, creo sí. que squash, creo que es, si no estoy mal. Yo creo que sí, squash. Y entonces Ok. es una persona que ha tenido un reconocimiento guatemalteco increíble a su nivel deportivo. Pero él es badminton. Sí, ¿Verdad? Ajá, badminton, sí, sí, perdón, sí. sí. Ajá. Entonces, Sí, yo también badminton, me quedé así ajá, como, sí, ah, perdón. No, pero sí, Es ajá. que tengo otra chica de squash en la cabeza. Claro, Y entonces él hace badminton, pero durante mucho tiempo él tuvo que entrenar en una iglesia. Sí, sí, sí. Entonces Sí. es como, o sea, No hasta habían que, instalaciones exacto, para que hasta qué pudiera punto, verdaderamente ajá. entrenarse y pues, le prestaron otros espacios. ¿verdad? Exacto. Entonces hay instalaciones como la de esta chica de squash que se ha vuelto como muy famosa porque ha tenido una capacidad competitiva increíble. Yo la veo y yo digo, wow, o sea, de verdad es muy buena. Pero hace muchos años yo sabía que las instalaciones no eran buenas. Entonces es así como hasta qué nivel van a llegar estos problemas, ¿verdad? Hace poco nosotros abrimos con el diputado David Illescas un formulario para que la gente pudiera comenzar a poner sus denuncias sobre lo que está sucediendo dentro de sus distintas federaciones. Y nos llegó una denuncia de esgrima donde nos decían, nosotros llevamos años sin que nos den indumentaria. Y estamos haciendo los entrenos con lo mismo. Entonces ya, claro, los uniformes ya están desgastados, las espadas ya no funcionan igual. Entonces realmente es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Y Y que veo- entiendo. Sí, dale. Que los puntos es cuando uno da un toque, Ajá, ¿verdad? Entonces sí. se va desgastando y Ajá, ya puede claro. ser hasta peligroso para la persona, ¿verdad? Sí, yo he escuchado historias ahí meras tétricas, el tema de esgrima, que se lastiman justo por esta falta de indumentaria correcta. Sí. Y vemos allí como la desigualdad entre deportes también se hace presente, pues, Claro. porque hay deportes a los que se le invierte muchísimo dinero y de igual acá, por favor, no me funen. Pero digamos, o sea, vemos al deporte, al fútbol, digamos, como el deporte al que más se le invierte, en donde los deportistas se quedan en hoteles lujosos en cada partido que tienen, Sí. en donde, pues, o sea, las instalaciones están nítidas, no digo que en todos los casos, pero en la mayoría de veces, a diferencia de otros deportes en donde, o sea, la piscina está verde, pues, ¿verdad? Sí. O en donde no hay indumentaria correcta, etcétera. Y tomando en cuenta todas estas problemáticas, retos, y entiendo que por supuesto también cosas positivas que aporta a tu vida el deporte, ¿cómo ha influenciado en tu vida personal el deporte y viceversa? ¿Cómo tu vida personal influye en el deporte que practicas?
Ay, yo siento que el deporte te deja muchas cosas buenas y es algo que yo dije en otro momento. Yo creo que nosotros salimos del deporte, el deporte no sale de nosotros. Claro, Porque qué bonito, sí. es como yo nunca voy a dejar de ser atleta. Porque cuando a mí alguien me pregunta, yo se lo decía a alguien antes, cuando a mí alguien me pregunta, ¿tú qué eres? Yo digo, yo soy atleta. Entonces, ajá, o sea, yo soy atleta. Es mi vocación. Exacto, es parte de mí. Y entonces, creo que de las cosas a destacar, que siento que es algo que mucha gente no ha tenido la oportunidad de hacer, es realmente trabajar en equipo. O sea, lo que te enseña del trabajo en equipo es increíble. O sea, somos 8 o 10 personas que pensamos totalmente distinto, que es como, estamos dentro de la piscina, todas tenemos frío, todas nos queremos salir, ya nadie quiere estar adentro después de 7 horas, ya todas estamos como cansadas, frustradas de que no hayan salido las cosas, pero el voltear a ver y saber que estás trabajando en equipo realmente y que te digan, vamos, nosotras podemos, o sea, suficiente con eso. Y entonces empezar a saber cómo trabajar en pro con otras personas, la disciplina, por supuesto, el respeto que se necesita dentro de nosotras mismas para no pasar los límites de la otra persona, el entendimiento que tenemos que tener con otra gente es algo que el deporte nos ha regalado, entre muchísimas cosas más, y cosas que el día de hoy, que yo soy estudiante en la universidad, me doy cuenta que sí me ha servido muchísimo, ¿verdad? Por ejemplo, los trabajos en grupo. O sea, yo ya no lo veo como, ay, tengo que trabajar en grupo, es como, ay, tengo que trabajar en grupo. No, es como, voy a trabajar en grupo, o sea, como una oportunidad de conocer a las otras personas. Y creo que la vida personal influye mucho en el deporte, dependiendo la manera en cómo tú practiques el deporte. Porque hay una gran diferencia entre voy a ser atleta por hobby o voy a ser atleta de alto rendimiento. A mí no me gusta la palabra sacrificio, porque yo siempre he dicho, el sacrificio es algo que tú tienes que hacer aunque no quieres, pero nosotros no sacrificamos. Nosotros dejamos esto por un lado porque queremos, pero la gente utiliza la palabra sacrificio. Entonces, entre los sacrificios que tenemos que hacer es, por ejemplo, dejar por completo nuestra vida social, podríamos decir, por estar dentro de la piscina. Yo le decía a alguien hace mucho tiempo, yo no recuerdo la última vez que celebré un cumpleaños de un amigo, porque era como, mañana me tengo que levantar temprano, tengo entreno, entonces no puedo. Sí, pues, pero, y esa disciplina que crea el deporte en ti es algo impresionante, ¿verdad? Sí, porque justo, o sea, es algo que sí tú estás convencida que quieres hacer, pero al final conlleva un esfuerzo bastante grande, pues, y algo de lo que no todas las personas están dispuestas a hacer. Exacto. En cuanto a levantarse temprano, el esfuerzo físico que conlleva cansancio y aunado a ello, todas las responsabilidades personales, estudiantiles que tú tenés. Tú nos contabas que, pues aparte de ser un atleta de alto rendimiento, también estás en la universidad por graduarte de tu técnico, ¿no? Sí. Contanos un poquito más cómo combinas, primero qué estudias y cómo combinas el estudio con un deporte de 8 horas diarias. Yo estudio investigación criminal y forense. La verdad es que me ha servido muchísimo el estudiar lo que estudio con el entreno, ¿verdad? Okay. Porque me ha dado la apertura de que a todo el mundo le interesa la carrera. Entonces, cuando yo estaba en el entreno, yo era como, y sabía que tenía un examen, yo sabía que mis momentos de break me podía voltear a ver a mis compañeras y yo les decía, ¿sabías que la causa de muerte no sé qué te va a fabricar esto? Sus cápsulas informativas. Exacto. Y entonces yo me volteaba y le decía, ¿sabías que si alguien muere de esta manera va a tener estos signos? Entonces yo misma podría seguir como estudiando. Entonces, dependiendo la clase que tenía, por ejemplo, cuando tenía contabilidad forense, era como, ¿sabías que si no encuentras las facturas? Entonces eso me servía a mí, ¿verdad? Entonces así combinaba como... Informabas y estudiabas. Informaba y estudiaba. Ese tip lo voy a usar. Entonces, yo realmente decidí estudiar de noche porque en su momento yo estaba entrenando todo el día. Empezábamos en el gimnasio a las 9 y hacíamos gimnasio de 9 a 10. Y luego nos pasábamos a la piscina y de 10:30 a 5 entrenábamos en la piscina. Entonces yo empecé a estudiar de noche de 5:30 a 9, con el fin de yo tener el tiempo suficiente para estar dentro de la piscina, pero también cubrir con mi carrera universitaria. Entonces la verdad es que el apoyo de mis compañeras me sirvió muchísimo. Era nuestra hora de almuerzo y decían, Jennifer, ¿tenés examen hoy? Siéntate, enséñanos. Entonces yo sacaba mi computadora y yo les decía, miren, esto es... la presentación. Exacto. Creo que eso me ayudó muchísimo para combinar ambas cosas. Tus docentes viendo el video, el podcast, como, bien orgulloso. Discúlpeme. Sí, la verdad que sí. Bueno, y un tema importante, José, del que hablamos bastante detrás de cámaras.
Y te menciono porque aquí nuestro psicólogo de confianza en relación a la suspensión del Comité Olímpico Guatemalteco por parte del Comité Olímpico Internacional, ¿cómo ha afectado la situación de preparación y sobre todo de mentalidad para las competencias nacionales como internacionales entre los deportistas guatemaltecos? Sé que voy a hablar colectivamente, ¿Qué? pero voy a decir que solo es mi sentimiento para que podamos como entendernos un poquito mejor. Yo sé que es algo que le ha pasado a mucha gente. Nosotros vivimos un duelo y el duelo viene desde hace mucho, desde la pandemia. El hecho de que a nosotros nos hayan quitado la oportunidad de entrenar, por ejemplo, en nuestras instalaciones, eso fue un duelo. Y muchos atletas vivieron mucha etapa como de tristeza, su etapa de negación, de no voy a poder ir a entrenar, pero también el retornar fue muy difícil, ¿verdad? Porque la pandemia pues nos encerró a todos y por ende los atletas no podíamos entrenar. Entonces el duelo viene desde ahí. Después pasó la pandemia, logramos volver a entrenar y todo, y entonces nos suspendieron. En lo personal, yo viví un evento, digamos, que sí me causó como un duelo un poco más grande. Nosotros teníamos la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá. Y nosotras viajamos 15 de octubre, y 15 de octubre nos colocaron la sanción. Entonces, nosotras, entre todo el proceso de que estábamos entrenando, decíamos, y yo le decía a mi entrenadora, Susi, ¿será que sí nos van a dejar competir? Y ella decía, pues no sé, pero tampoco podemos quedarnos sentadas a que nos digan un día antes, sí, pueden ir a competir. Entonces mejor entrenábamos todo ese tiempo. Cuando llegamos allá sí nos dejaron competir, pero todo el proceso de ese estrés, de estar como triste, de no saber si realmente te iban a dejar, exacto, incertidumbre ante todo, llegar allá a competir, claro, cuando clasificas se te olvida todo eso y es como, bueno, ya clasifiqué, estoy feliz y ya. Pero cuando ya regresamos y ya sabíamos que teníamos la suspensión, durante todo ese tiempo nosotras esperábamos que nos levantaran la suspensión. Claro. Y al no hacerlo empezó como el segundo duelo, podemos decir, de la aceptación de voy a tener que ir vestida de blanco, voy a tener que escuchar el himno de Centro Caribe Sports en lugar de escuchar el mío, ver las banderas de Centro Caribe Sports en lugar de las de Guatemala. Y nosotros siempre hemos tenido la dicha de que el Comité Olímpico Guatemalteco colocaba banderas de Guatemala en todos lados. La verdad es que yo me siento muy patriota con mi bandera. A mí me gusta mucho. Entonces, normalmente cuando nos quedábamos en los edificios, que son las vías deportivas que hace el lugar en el que es la competencia, colocaban banderas afuera de las habitaciones donde nos iban a quedar para que supieran dónde nos estábamos quedando los de Guatemala. Y eso lo hacen todos los países. Entonces era muy bonito, pero esta vez todo el edificio estaba así en blanco, o sea, porque no podíamos colocar banderas de Guatemala. Claro. Entonces, cuando tú llegas allá y te topas con esas cosas de, madre, no puedo ni siquiera colocar mi bandera, de salir y ver que la gente te pregunte como, ¿y tú por qué vienes de blanco? Y nos pasó de que nos decían como, ¿y tú de qué país eres? O sea, como, ¿por qué Centro Caribe Sports? Como, ¿y tú qué país sos? Y uno así como, bueno, entonces el duelo no solo se vivió allá, sino se vivió desde antes, estando allá y claro, después. Porque, por ejemplo, yo en esa oportunidad no tuve la oportunidad de quedar dentro del podium, pero mis compañeros sí. Entonces ellos ganaron su medalla de bronce y claro, pues vestidos de blanco, con la otra bandera y todo. Y al regresar, pues igual, nos tienen que seguir reconociendo como Centro Caribe Sports, porque si nosotros seguimos autonombrándonos como Comité Olímpico Guatemalteco, también conlleva una suspensión. Entonces, exacto, porque el Comité Olímpico Nacional, como se le dice, fue el que fue como desconocido, así se dice. A nosotros no solo nos suspendieron, nos desconocieron. Claro. Entonces, por eso. Y que tiene una serie de diferentes sanciones, ¿verdad? Claro. De repente podríamos pensar que solo la participación en otros espacios, pero también checábamos de que en cuanto a los fondos del movimiento olímpico también, ¿verdad? Afectó al menos, según lo que investigamos, 322 deportistas de alto nivel, 138 entrenadores y 74 técnicos. ¿Cómo consideras que fue este impacto también administrativo, económico, que vino acompañado en esta suspensión? La verdad es que no tuve contacto, digamos, o no conozco a nadie que haya tenido algún problema administrativo, digamos, de que haya perdido su beca o algo así. Bueno. Pero sé que muchos atletas se han dedicado al deporte como un trabajo.
Entonces, a las personas que hoy en día les pagan, por ejemplo, son las personas que más tiempo pasan entrenando y las personas que más enfoque tienen. Entonces, si yo entreno 8 horas, esas personas han de haber entrenado 12. O sea, entonces, ¿a ti no te pagaban? Al final sí. Ok, sí. Okay. A estas personas que les pagan también 12 desde horas. antes, desde antes. O sea, imagínate cuántos resultados tenían en su momento, ¿verdad? Entonces, claro, yo digo, si después de todo este tiempo que tú le has invertido, porque conozco muchos atletas que dejaron sus carreras universitarias o las postergaron para quedarse totalmente en el deporte, el hecho de que les quitaran, digamos, aquella herramienta que les daba no solo para subsistir, sino para poder seguir entrenando, porque al final ir a entrenar es gasolina, es comida, es indumentaria, son viajes. Entonces, claro, que les quitaran esa herramienta de ingreso para poder seguir siendo atletas tiempo completo, ha de haber sido un golpe muy duro. Totalmente, porque es una forma de subsistir y poder dedicarte a algo tan importante como representar a tu país en un deporte, ¿no? Entonces, qué lamentable esto, y es un dato bastante interesante que nos compartís, José, porque uno pensaría, ya no los van a dejar usar una bandera, que es algo importante por lo que nos comentas, ¿verdad? Y no se pues valora menos, sino pues que también hay otros problemas popular, ¿verdad? Como, esa no es la bandera, claro, que es bastante. Y a mí me lo dijeron bastante. A mí me dijeron bastante como, estás tan preocupada por que no pudiste utilizar tu bandera, o estás más preocupada porque no usaste tu bandera que porque el Comité Olímpico Internacional podría estar violando todas las reglas de la Corte de Constitucionalidad. Y yo así como... No, y es que hay que verlo como algo integral. Es algo integral y claro. Realmente ese misticismo que te genera portar tu bandera, sentirte orgulloso fuera de otros, de tu país, es algo sumamente importante, pues, ¿verdad? Porque eso es lo que genera identidad. Y es algo que hablábamos en un podcast con José hace unos meses, no sé si te recordás, y nos preguntábamos realmente qué nos identifica a nosotros como guatemaltecos. Y poníamos de ejemplos, a los argentinos los identifica el fútbol, ¿verdad? O sea, uno piensa en Argentina, fútbol, ¿verdad? Uno piensa en otros países y lo relaciona con algo inmediatamente, ¿verdad? Pero cuando nos hacíamos la pregunta ¿qué nos identifica como guatemaltecos? Son muy pocas cosas las que nos identifican, y es por eso hay que cuidar estos pequeños símbolos, es sumamente importante. Nosotros al final del podcast concluimos de que lo que más nos identifica son los tamales. Es nuestra genérica para todos. Pero y con esto ven implícito, y decíamos que nadie lucha por algo que no quiere, y no quiere algo si no tiene identidad con ello, ¿verdad? Claro. Entonces ahí va lo que vos estás... Justo. Pero mira, Jennifer, ¿qué crees tú que sería importante que los atletas se involucren en esta toma de decisiones administrativas de alguna manera? ¿Esto pues podría favorecer a la política del deporte nacional, o consideras que es algo en lo que no se deberían de meter los deportistas? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es difícil, porque muchos atletas que están dentro tienen miedo de las consecuencias que eso pueda traer, ¿verdad? Como el alzar la voz siempre conlleva como una serie de consecuencias, tanto positivas como negativas, dependiendo de la persona que tenga el poder. Sí, pues. Entonces, es importante. Yo creo que todas las personas podamos hablar y alzar la voz sobre los temas que se viven es totalmente importante, porque como es algo que yo decía todo el tiempo, ¿cómo yo voy a saber que en el Comité Olímpico está habiendo corrupción si no se habla de ello? Nunca lo vamos a saber. Si alguien no salía a hablar de lo que había sido vivir la suspensión, nadie iba a saber lo que significaba vivir la suspensión. Entonces es exactamente lo mismo. No podemos cambiar lo que está sucediendo en el deporte guatemalteco si los atletas no se involucran, porque si no se involucran no vamos a saber lo que está pasando. Y es difícil, y yo lo entiendo, porque realmente mucha gente a mí me culpaba y me decía, ¿por qué sales a hablar hasta ahora? Y yo, pues porque yo también tenía miedo, tenía miedo el hablar estando adentro. Yo decía, no quiero dañar mi carrera deportiva, porque he construido durante 11 años mi carrera deportiva, y dar un paso como este de alzar la voz y que me la trunquen es muy difícil. Pero en el momento que yo puse un pie afuera, yo dije, no, esto tiene que cambiar. Entonces, todos esos atletas que conocen que está sucediendo cosas dentro de sus federaciones, o que hay corrupción dentro de sus federaciones, que hay personas que no deben estar, que no tienen indumentaria, alguien tiene que salir a hablarlo. El problema es que yo siento que no podemos presionar a los atletas que no lo quieren hacer, porque es totalmente válido y lo entiendo porque yo estuve adentro,
pero sí es necesario. Si no se involucran y si no empezamos todos a alzar la voz, como se hizo, por ejemplo, durante todo el tema de las elecciones, que yo considero que la voz de las personas fue vital para el cambio, es muy difícil que haya un cambio real. Y podemos vincular esto a lo que nos decías hace un rato, que quieres como promover un nuevo deporte. Sí. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo podríamos describirnos más de eso? Yo lo decía en su momento, es muy complicado promover un cambio total, porque si el deporte guatemalteco viene en decadencia desde hace 10, 20 años, yo no puedo esperar cambiarlo en uno, ¿verdad? Y es una realidad de aceptar un poquito difícil, porque yo decía, bueno, yo quiero un espacio seguro para todos los atletas, porque yo tengo un hermanito chiquito de 8 años que él está empezando su carrera deportiva. Entonces yo decía, ay, el día que él llegue al punto en el que yo estuve, yo quiero que él voltee a ver y diga, wow, el Comité Olímpico Guatemalteco me va a apoyar y me va a llevar a mi máximo potencial, estoy entrenando en las mismas instalaciones que tal persona y sacar lo mejor de mí está en mí, porque tengo todo para llegar ahí. Pero el comenzar un cambio realmente es complicado, porque es como solo el comienzo, es como sembrar una pequeña semilla y esperar que el árbol salga en cualquier momento, porque realmente son muchas federaciones, son muchas asociaciones y son 2 entidades grandes las que deben suplir todas esas federaciones y todas esas asociaciones. Pero ¿qué pasa si tenemos a los 2 entes más grandes cooptados? O sea, no va a haber un cambio real. Y ahí vemos un claro ejemplo de cómo la corrupción te afecta al final de forma directa, ¿no? Claro. Porque claro. vemos en muchas ocasiones que hablamos de corrupción y a veces cuesta como identificar en qué me afectan estas decisiones que están Exacto. tomando los representantes, ¿verdad? O en qué me afectan estas decisiones que están tomando los ministros, en qué me afectan las decisiones que va a tomar el comité, ¿verdad? Pero justo en ejemplos como el que tú estás poniendo es donde uno se da cuenta que la corrupción te Afecta puede a todos. afectar de forma directa, Sí. y de forma colectiva también, porque ahora no tenemos representación en el deporte internacional, Sí. debido a esta suspensión del Comité Olímpico Internacional para Sí. Guatemala. ¿Tenés alguna historia cercana en temas de corrupción que tú hayas identificado que nos quisieras compartir? Ahorita varias, Ok. porque como lamentablemente, ¿no? Sí. Sí. Como les comentaba, que estaba recibiendo denuncias con el diputado David Illescas, que es la persona que en el momento que vio lo que estaba pasando fue el primero en acercarse a mí y decirme como, mira, hagamos una reunión, comencemos a hablar de esto, necesitamos solucionar esto. Que en lo personal, yo había visto que durante toda su campaña, digamos, había dicho, ay, sí, arriba el deporte y todo, pero yo no sabía realmente si él realmente estaba interesado. Y ahorita él salió con esto de decir que sí, estaba interesado en apoyarme y todo, y yo dije como, ay, qué bonito, ¿verdad? Entonces abrimos, como les comentaba, el formulario y empezaron a llegar un montón de denuncias. Y entonces hay muchas, ¿verdad? Pero creo que la más cercana es la de mi hermano, Okay. lastimosamente. Mi hermano, el que me sigue, no el chiquito, sino el que me sigue, él pues es gimnasta desde que tengo memoria, creo que él desde los 3, 4 años más o menos, y ahorita tiene 18, o sea, toda su vida. Entonces, realmente, lastimosamente, él pasó ahorita un proceso de corrupción bastante grande en cuanto a la Agencia Nacional Antidopaje, que es un proceso legal que estamos llevando, y creo que por eso es que no puedo hablar tanto del tema, Okay. pero estamos llevando un proceso, digamos, legal dentro de todo el tema que se puede llevar dentro de las audiencias con la Agencia Nacional Antidopaje, esperando que se le levante la suspensión por dopaje, que mi hermano es inocente. Y siempre lo voy a sostener. Mi hermano es inocente. No, lo que a él le hicieron fue corrupción. Y hay tantas pruebas que demuestran la corrupción de esta agencia, no con el caso de mi hermano. Vienen casos desde hace muchísimo tiempo. La diputada Karina Paz llevó hace mucho tiempo el caso de un golfista, en el que se evidencia la corrupción desde cuándo viene, y creo que esta es información que sí puedo compartir porque ya fue un caso público, las audiencias están en YouTube, entonces todo el mundo tiene acceso a esa información. Hay personas trabajando dentro de la agencia que tienen sus diplomas falsificados, que no están acreditados para trabajar dentro de esta asociación, pero igual lo van a hacer porque pues hay corrupción detrás. Entonces, realmente es una situación bastante complicada porque no sabíamos que había corrupción hasta que nos pasó, ¿verdad? Y el frustrarle o truncarle la carrera a alguien como se lo están haciendo a mi hermano es muy difícil. Nosotros ya vamos a cumplir 1 año en el proceso y podemos decir que la efectividad del proceso ha sido inexistente. O sea, ¿cómo vamos a pensar que para comprobar la inocencia de un atleta
tengamos que pasar todo un año entre que reprogramemos la audiencia, hagamos la audiencia este día, no, hoy no se puede, que mañana no sé qué. Entonces realmente es muy complicado y todo el proceso psicológico, como lo hablábamos en su momento, que tiene que vivir una persona en ese proceso de decir, yo soy inocente, yo no hice esto y aún así me están acusando de culpable porque lo primero que hicieron fue, mejor decirnos que eso es culpable y ya, y cerramos el caso. Y Gabriel como, no, o sea, yo soy inocente. Entonces todo el proceso psicológico de decir, madre, yo ya había ganado mi plaza a los Juegos Panamericanos y me la quitaron, y todo ese tema de decir, hay sí, tantas... pues, o sea, ¿tú crees de que tal vez le implantaron este proceso a tu hermano o se lo pueden implantar a cualquier persona como para abrir el tema? Para beneficiar a otros atletas preferidos y darles estas plazas, digamos. Sin el tal vez. yo sin el tal Eso vez. es como la finalidad, sí, ¿verdad? Es que es... quitar el espacio para que otra persona... Exacto. Es que viene siendo su modus operandi. O sea, viene desde hace mucho tiempo realmente. Podríamos decir que, como les decía, Karina Paz llevó ese caso hace mucho tiempo y así funcionó. El hecho de quitar a un atleta para poner al otro es algo que sucede con esta agencia desde hace muchos años. Okay. Y es algo que yo siempre he dicho debe ser lo primero que se tiene que llevar, porque hay muchos atletas a los que les han truncado su carrera de esa manera. Sí, pues entonces es un instrumento de corrupción este Exacto. tipo de agencias. Y es que vimos algo que realmente me parece hasta ridículo de parte de directores de federaciones, etcétera, en donde tienen viajes, ponete deportistas, y bueno, va el deportista, su entrenador y 20 del equipo directivo, ¿verdad? Pues como para aprovechar el viaje, ¿verdad? Y es algo que todo el mundo sabemos, ¿verdad? Pero como tú dices, a veces cuesta mucho alzar la voz y dar a conocer estas problemáticas, pero es sumamente importante darlas a conocer, valga la redundancia, para que la situación cambie con esta presión social y ciudadana que podemos hacer desde este tipo de espacios, ¿no? Para que se genere justicia. Claro. En el momento que nos pusieron la suspensión, se convocó, mejor dicho, a una manifestación frente a la CC y realmente llegamos 6 atletas. Así fuera de mentira, como 6 atletas. Y es triste, pero también es entendible, porque es como lo que ya les comentaba, ¿verdad? Hay miedo, exacto. Y sobre todo porque a mí mi entrenadora me dijo, estamos a punto de irnos de viaje, anda a la manifestación si quieres ir, solo no saques tu cara ni nada. Y llegan y me dicen, ¿te puedo hacer una entrevista? Y yo... Entonces, claro, yo di la entrevista normal, pero gracias a Dios no tuve ningún tipo de consecuencia al respecto. Tal vez no les llegó. pero sí, claro, está ese miedo constante, ¿verdad? Claro. Ayer, si no estoy mal, o anteayer, se hizo una manifestación frente al Comité Olímpico de la Federación de Ajedrez. Okay. Que todo el mundo dice como... wow, o sea, ¿hasta dónde está metida la corrupción? Porque claro, o sea, para empezar, ¿cuánta gente sabe que el ajedrez es un deporte? ¿Cuánta gente realmente sabe que el ajedrez es un deporte? Sí, y el hecho de que la gente se haya levantado a hacer su manifestación es porque la gente ya está cansada. Claro. Pero... o sea, hay varias federaciones que están ya empezando a denunciar esta manifestación. Muchísimas. Y lo difícil es que hay gente que es directiva, que dice... yo soy honrada y estoy viendo cómo enfrente mío se están robando la plata, pero yo no puedo hacerlo con mi cara, ni con mi voz, ni con mi nombre, porque si yo salgo y lo hago, me van a despedir y yo dependo de este trabajo. En el mejor de los casos solo despedir, ¿verdad? Ajá, en el mejor de los casos. Que son, exacto. Que son difíciles. Y vemos cómo el tema de corrupción viene desde diferentes áreas, diferentes niveles y varias vías. Sí. Y un tema controversial que pues resultó relevante en redes sociales hace un par de semanas fue la compra de los 20,000 ejemplares del libro Los tenis de Barrondo, de Eric Barrondo, ¿verdad? El único medallista olímpico de Guatemala, a quien se le reconoce su esfuerzo deportivo, pero se cuestiona esta vinculación con el Estado en esta compra, pues algo dudosa de sus ejemplares. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo hace mucho tiempo comencé a hablar de política abiertamente en redes sociales y mi primer video fue exactamente sobre eso, porque yo dije, hoy amanecí tranquila y sale el video de él donde le está diciendo gracias señor presidente por todo lo que ha hecho por el pueblo guatemalteco. Yo me enojé, puse mi teléfono a grabar, hice un video, lo subí y se hizo viral.
Y desde ahí empezó la lucha, ¿verdad? Porque todo el mundo decía, no, es que tú todo solo estás celosa y tú lo único que quieres es como menospreciar el hecho de que él haya ganado una medalla. Y yo así como, claro que no. Pero también hay gente que dice, ¿quién es Eric Barrondo? ¿Qué logró Eric Barrondo? Y entonces te das cuenta de que hay de todo, ¿verdad? Entonces mucha gente también me atacó y me dijo como cosas de que realmente no tenía que abrir la boca sobre él porque él estaba haciendo algo positivo y muchas cosas, y que el parque tenía su nombre y que él solo estaba cumpliendo y muchas cosas, pero es decir que nos empezaron a dar señales desde ese momento y nadie se dio cuenta, o la gente que se dio cuenta no lo habló. Y ahorita que salió lo de la compra de los tenis de Barrondo, todo el mundo decía como, ahora sí cuéntanos del deporte, ¿qué pasó? No sé Porque ahora ya como ya se dieron cuenta que realmente estaba metida la corrupción, fue así como, entonces no era mentira, entonces sí cuéntanos, ¿verdad? Okay. Entonces, a mí me parece triste y yo lo dije en su momento, para mí es lamentable y me da lástima el hecho de pensar que él tuvo todo para generar un cambio colectivo y no lo hizo. Porque, y yo lo dije abiertamente hace poco, a mí me da lástima pensar de que él tenía esta cercanía con el presidente, que tenía esta cercanía con directivos poderosos, que él tenía todo un canal de difusión tan grande de decir, madre, todos los atletas sueñan con una medalla olímpica, yo soy el único. Entonces, tener este canal de difusión tan grande, podríamos decir tantos seguidores como nosotros atletas que decimos, queremos llegar ahí, entonces queremos ver cómo él llegó ahí, claro, también en circunstancias tan precarias como sus áreas de entrenamiento. Entonces yo decía, bueno, si es una persona que ha vivido las mismas circunstancias que nosotros, ¿por qué no generó un cambio? ¿Por qué se unió a eso? Entonces, creo que eso también nos genera a muchos atletas ese sentimiento de impotencia. De ese decir, mal sabor de boca, exacto, claro, porque vemos una historia admirable de superación, el tema pues de sus entrenamientos desde el principio, sí. Y que su carrera la haya tornado para esta vía realmente pues triste, ¿verdad? Porque no sé, o sea, tal vez esta es una opinión controversial, pero por mucha necesidad que tenga una persona, creo que tiene la posibilidad de tomar decisiones correctas y más para una figura pública como él y un deportista tan admirado como lo era, y voy a decir era él, por esta última decisión que tomó de aliarse al gobierno de Alejandro Yamatei, ¿no? Y no quitamos los valiosos aportes que tuvo, pero esto pues también causa ruido, ¿verdad? O sea, sigue la admiración, pero a la vez también esta duda de qué sucede allí. Que eso es algo que yo lo dije en su momento porque tuve la oportunidad de tener un podcast antes que este y todo el mundo me dijo como... Pero gracias por decirme que este es tu podcast favorito, ¿verdad? Este es mi podcast favorito. Este es mi podcast favorito. Entonces ya No, entonces me dijeron así como, si tú quieres tener esa exposición, solo ve y logra lo de él. Porque tú solo lo que quieres es menospreciar la situación. Y yo decía, no, o sea, la gente no entendió realmente el mensaje. Yo no voy a menospreciar la medalla. Todos queremos una medalla olímpica. Todos estamos dentro del deporte porque queremos una medalla olímpica. No solo para nosotros, sino para el país. Claro. O sea, el hecho de decir Guatemala ya tiene una medalla comparado con otros países que no lo tienen. Y claro, comparado con potencias que tienen... saber cuántas. Y celebramos las que... Exacto, y celebramos que él lo haya logrado, pero no quita que la decisión de haberse inclinado hacia el área de la corrupción no está bien. Y es algo que tampoco podemos decir, ¿verdad? Como, ay, no importa que se haya inclinado al área de la corrupción, igual tiene la medalla. No, sí, tiene la medalla, pero también cometió estos errores. Y es triste porque surgió un hashtag hace poco con los de softball. No sé si ustedes escucharon eso de que cuéntanos. Habían estado como... lavando dinero con... sí, con la SUSEP, sí. Y entonces surgió el hashtag de un deportista más, un delincuente más. Entonces ya nos englobaron a todo en la misma taza, digamos, ¿no? Sí, exacto. Entonces nos englobaron a todos con la misma situación, ¿verdad? Entonces ahora cualquier deportista puede ser delincuente. Y uno así como... O sea, yo también soy deportista y no quiero que me digan que soy delincuente, ¿verdad? Claro, entonces es complicado porque también caes en esa situación de qué rabia, ¿verdad? De las personas que son figuras realmente públicas, las personas que han tenido la oportunidad de destacar, que son las personas que hoy todo el mundo conoce, digan este tipo de cosas, ¿verdad? O hagan este tipo de cosas. Sí, lamentable. Y ahí es la responsabilidad que tiene una figura pública, ¿no? Claro. Jennifer, última pregunta para poder ir cerrando porque se nos fue el tiempo. Pero tú le dirías a un joven que está
interesado en meterse a un deporte federado, que lo haga o no. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí cambia vidas el deporte? Sí, las cambia. Okay. Yo creo que las cambia porque cuando yo inicié en el deporte, como les decía, yo era una niña, ¿verdad? Y creo que mis aspiraciones en comparación con otras personas que han estado fuera del deporte son totalmente distintas, sobre todo porque el deporte nos ha dejado involucrarnos con otra gente, el conocer a otra gente, en trabajar en pro de otra gente. Que es algo de lo más bonito que te deja el deporte. Creo que es un trabajo hormiga, como decían en su momento, de yo soy chiquita, pero yo sé que todos nosotros podemos ser mucho. Entonces creo que el deporte te deja aspiraciones totalmente distintas a personas que han estado fuera, que no digo que está mal tampoco, pero sí, inténtenlo, es bonito, es alegre, es diferente. Siento que no todos hemos tenido la virtud de decir, yo fui atleta de alto rendimiento y ellas son mis amigas, o yo viajé con ellas, o yo estuve en tal lugar con ellas, que después tú puedes voltearte y decir, wow, hasta dónde llegaron mis compañeras o dónde están mis compañeras, que es algo muy bonito y creo que es algo que el deporte siempre te va a brindar y es algo que atesorar. Perfecto, gracias. ¿Alguna recomendación para las atletas o futuros atletas? Alcen la voz. Si algo está mal, háblenlo, porque no podemos generar un cambio desde el silencio. Y alguien decía una vez, el silencio nos hace cómplices. Y por mucho tiempo puedo decir que yo fui cómplice de la corrupción dentro del deporte porque no quise alzar la voz, pero hoy quiero ser la voz del cambio, y si aquellas personas que están dentro no pueden hacerlo, estoy dispuesta a hacer su voz y acompañarlos durante el proceso. Entonces, si tienen algún momento de dificultad dentro del deporte, háblenlo antes de que la corrupción nos consuma a todos los deportistas. Okay. Gracias Jennifer por acompañarnos, por esta plática. Estuvo pues súper buena, llena de diferentes elementos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Sí, totalmente gracias, y pues esperamos de que haya una segunda parte y que podamos ir viendo estos resultados positivos para los deportistas guatemaltecos, ¿verdad? Así que, de esta manera vamos a cerrar Contexto Please, su podcast favorito. El preferido. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y seguirnos en todas las redes sociales. Vayan a seguir a Jennifer, por favor, porque seguramente nos va a seguir informando sobre esta situación tan importante para Guatemala como es el deporte. ¿Cómo te encuentran en redes? Como Jenny-Paniagua01. Ok. Muy bien. Perfecto, ahí vemos su TikTok súper viral y demás, así que felicitaciones por el trabajo. Gracias. Pues bueno, entonces de esta manera cerramos. Sí, José, nos vemos. Un fuerte abrazo, que esté muy bien. Hasta pronto. Un abrazo. ¡Bravo!